bien, bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá en este segmento de La Casa Está en Orden, donde hoy puntualmente vamos a hablar de un tema difícil que muchas veces evitamos hablar, pero que es urgente y necesario, por lo menos yo lo considero así, sobre todo para poner en palabras cosas que por ahí le están pasando a muchas personas. Está con nosotros Ángel Maximiliano Rauber, con quien vamos a hablar un poco de adicciones, pero también de esa luz, ¿no?, que uno puede encontrar cuando por ahí la vida te lleva por un camino un poco oscuro que quizás no es el que buscamos. Maxi, bienvenido y buenas tardes. Gracias por estar acá. Buenas tardes, che, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad que, como le decía recién, es importante que brindan estos espacios porque uno también toma la opción de dedicarse a esto y es importante que se pueda difundir, no solamente el mío, sino de todos aquellos que quieren, digamos, que quieren emprender este camino. Maxi, contanos un poco tu historia, ¿no? ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo estaba conformada tu familia? Bueno, yo tengo 35 años, soy chaqueño, tengo mis raíces acá en Misiones, mi papá es de Misionero de Puerto Rico. Algunos capaz de Rauber ya suena y es Puerto Rico. Es de la zona. Sí, sí. De hecho, mi bisabuelo, hay una calle que es de mi bisabuelo, bueno. Mira, ¿en Puerto Rico? Claro, mi bisabuelo Mirá. era muy amigo de Culme, y bueno, hay toda una historia de Max, el padre Max, y bueno, hay toda una historia ahí de inmigración. Bien. Cuna de ahí, de alemana. Puerto Rico, entonces. Claro, sí, cuna de Puerto Rico. Bueno, yo me crié en el Chaco, me crié en el Chaco, y aproximadamente a los 8, 9 años más o menos, mi familia empieza a atravesar una crisis interna, una crisis de pareja, matrimonial, producto de sus conductas, digamos, de su desgaste y demás. Sí, como puede pasar en cualquier matrimonio, claro, sí. Puede pasar en cualquier matrimonio. Y externamente una crisis económica, el 2000-2001. Ah, justo la crisis del 2001. Claro, ahí yo ya estaba llegando a los 10 años. Mirá, más ¿cuántos hermanos son? Yo soy, a ver, ¿cómo explico esto? En realidad soy hijo único. Bien. De parte de papá soy el menor de 5 hermanos. Bien. De parte de papá. Y después hay 2 hermanos más, que no son hermanos de parte de papá, pero yo lo considero. Ok, o sea, de tu mamá y tu papá, vos únicamente. Yo soy hijo único. Bien. Soy hijo único. Bueno, entonces, año 2000, 2001, crisis familiar, crisis económica. Sí. Vos tenías en ese entonces 10 años. Y 10 años, estaba entrando a los 10 años. Mirá. En el 2000, 2001 ya a los 11, ¿no? Y a todo esto, mi mamá había atravesado también en ese periodo, entre los 8 y los 11 años, 3 años, vamos a darle un proceso ahí. Sí. Había fallecido una hermana mía que ella tenía de un anterior matrimonio, que a su vez ese anterior matrimonio había muerto, había fallecido en un accidente con una de sus hijas. Bien. Mi hermana de parte de mamá. Tenía 4 años, la nena. Y quedó otra nena, ¿sí?, que tenía síndrome de Down, y ella quedó con mi mamá. Cuando formaron familia con mi papá, mi mamá ya tenía esa hija, ¿no? Claro. A los 8, 9 ¿Qué estas años, son estas 2 hermanas que me decías vos? Bien. Claro, eso es de parte de mamá. ¿Sí? Bien. Las 2 fallecieron. Había fallecido esta que quedó, es un poco enroscado, espero que se entienda, pero había fallecido ella cuando yo tenía esta edad, más o menos. ¿Sí? Bien. Y en esa situación, bueno, crisis familiar. Claro, toda una crisis familiar. Estas pérdidas de mi mamá, ya venía acarreando la pérdida anterior. Muere mi hermana, ya tenía síndrome de Down, que también implica, o sea, más allá que hoy por hoy está mucho más aceitado, se habla mucho más del tema, hay muchas más herramientas, hay mucho más espacio de contención. Pero por aquel entonces que estamos hablando, no hace mucho tiempo, pero han pasado. Sí. Son 24, 25 años. Pasó. Sí, pasó tiempo. Pasó tiempo. Y en ese entonces no se hablaba. Directamente era muy poco lo que se hablaba del tema. Inclusive en casa, o sea, claro. Mi hermana está enferma, listo, o sea, y había una chica que la cuidaba a ella todo el tiempo, y listo, o sea, eso era todo lo que se hablaba. Claro, pocas herramientas de integración, pocas herramientas también de ayuda a los padres, ¿no? Para quizás darle una mano a tu mamá. Parte, claro, ¿viste? Parte del crecimiento de ellos, parte de su proceso, de su historia de vida personal también, de que ellos venían atravesando individualmente. Cuestión de que, bueno, fallece mi hermana y mi mamá, yéndome a buscar un cumpleañito a mí, tiene un accidente, bajando, atropella
bajando del auto, la atropella una bici y pega con el manubrio en el ojo, le produce una infección, se opera, le hacen una mala praxis, dañan en esa operación el nervio del trigémino del ojo, no sé, toda una cuestión muy médica. Sí. Y ella queda con un dolor permanente en el ojo, en el nervio óptico. Tremendo. Parálisis en la mitad de la cara, ciega por supuesto, y con ese dolor permanente. Separación de mi papá, crisis económica, dolor emocional por las pérdidas, dolor físico, dolor mental, toda una cuestión súper compleja por la que atravesó mi mamá, que, bueno, cayó en depresión, lógicamente. Y en toda esa situación, vos, un niño. Y yo un niño, 10 años, en la puerta de la adolescencia. Y Maxi, hoy ya 10 años ya son readolescentes. Pero son preadolescentes, sí. claro. Y te pregunto, han pasado muchos años, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Me imagino que muchas de esas heridas ya están, por lo menos habladas, ¿no? No sé si sanadas del todo, pero habladas y en un proceso de curación. Sí. ¿Qué te acordás de ese nene de 10 años en esa situación? Bueno, yo siempre lo cuento, digamos, en los grupos terapéuticos que hacemos con los chicos en el centro, es que, y en algunas notas que ya he dado, que hay una ruptura, ¿no? Una persona que se sentía todo el tiempo protegido, en casa, con la familia, inclusive siempre al recordarlo, ya al tener esa imagen, ya uno ya tiendo a emocionarme, a llorar, pero no por una cuestión de dolor, sino por una cuestión de a ver, siempre pongo esto, porque es un dolor, pero es un recuerdo de dolor. Es como cuando vos te lastimaste y ves una cicatriz. Es un trauma, un claro, recuerdo de un trauma. Totalmente, ¿no? pero no es un trauma ya que se siente como algo que duele, sino que uno recuerda el dolor, y al recordar el dolor, claro, ¿sí? Se vuelve a recordar ese momento. Claro. Al sentirse protegido en la familia, al sentirse que estaba con su papá, con su mamá, que había una familia, de repente eso no está. Y no solamente que no está, sino que no está para nada. Claro. O sea, papá no está, se fue, mamá está, pero no está. Claro, porque tu mamá en toda esta situación terrible que le tocó vivir también, tu papá... Claro, mi papá, crisis económica, toda la situación, se fue. Me costó mucho entenderlo, porque también a veces se entiende como que había un abandono, y en realidad, si bien en la práctica sí lo fue, después mi papá volvió y estuvimos, y tuvimos una relación muy de papá e hijo muy distante, muy material, por así decirlo, donde también ya había mucho dolor ahí de parte mía, ¿no es cierto? Que tardamos muchísimos años. Claro. Y de hecho, hasta mi rehabilitación nunca había hablado cosas con papá que bueno, pudimos seguir trabajando. Hoy tengo una excelente relación con mi viejo, pero en ese momento papá ya se fue, o sea, no está más. No está más el asado el domingo, no está más papá al mediodía, no está más papá que vuelve de viaje, no está más. No, y mamá en la situación tremenda que está, y vos ahí... Claro, no sé si puedo contar, hay situaciones muy fuertes. O sea, yo a los 11 años encontré a mi mamá con una tijera traspasada en el brazo. Wow. O sea, de pasar de tener la familia a encontrar a tu mamá... Sí, te entiendo. Sentada en una silleta con una tijera traspasada, o sea... Vos 10 años, ¿qué hiciste ahí? Bueno, pero es verdad porque es muy fuerte, porque en ese momento yo venía de jugar al fútbol, jugaba en un club y venía con mis amigos, y yo vivía en una calle cortada en Resistencia y bueno, vamos a seguir jugando acá. Me iba a preparar un té, y cuando encuentro a mi mamá así, yo quedo chau, o sea, por primera vez en mi vida había visto sangre. No una lastimadora, había visto sangre en el piso. Y bueno, salí corriendo, busqué una vecina, la vecina llegó, vio, quedó en shock, empezó a gritar, salió corriendo, me dejó solo con mi mamá otra vez, y yo lo que atiné fue a sacarle la tijera. Cuando le saco la tijera, muy a la película de Tarantino, me salta la sangre por todo el cuerpo. Yo era un chiquito de 10, 11 años. Le llamo a un amigo, le ato un repasador a mi mamá, y le llamo a un amigo, y entre los dos salimos cargándole. Ahora, atinarle a atarle un repasador a tu mamá, lo viste en una película. Sí, no, ni eso lo había visto. Ni en eso. Mira, y Maxi, no había registro en esa niñez tremenda que nos contás, ¿no? ¿Cómo siguió tu vida desde ahí, no? ¿Qué pasó con ese niño de 10 años después de toda esta...? Obviamente que ahí cambia todo por completo el proceso por el cual atravesé de adolescente, en el cual, bueno, entré a la secundaria. Mi mamá era vicedirectora
era docente, está jubilada y bueno, era vicedirectora en una escuela, o sea, ella era una persona que llevaba su vida. Claro, sí, con estudios. Con estudios, ciudadanamente. Y por el momento empieza a perder, ¿viste? Su cabalidad. Y en esto, bueno, yo entrando en la adolescencia. Entrando en la adolescencia, como cualquier persona adolescente, empieza a hacerse preguntas. Por una cuestión física. ¿Qué te preguntabas? Y cognitiva. ¿Y quién soy? ¿Qué está pasando? ¿A dónde pertenezco? O sea, ¿cuál es mi lugar? Porque eso pasa en todos, o sea, es el adolescente. Eso pasa en cualquier adolescente, que empieza a interactuar con su entorno de forma consciente y empieza a tener conciencia de que es un individuo en una sociedad. No de tal forma conceptual, sí, claro, pero sí en la práctica. O sea, empieza a preguntarse a dónde pertenezco, quién soy, quién es mi amigo, me gustan las chicas, me gustan los chicos, me gusta tomar cerveza, me gusta la gaseosa, no me gusta jugar a la pelota. O sea, uno empieza a construir en la práctica ya su propia identidad. Empieza claro, a elegir qué es lo que le gusta y qué no. Que de niño también lo hacía, pero de forma más concreta, digamos, de forma más abstracta. Era una cuestión de me gusta el agua, tomo agua. O sea, sí, sí, sos un niño, digamos. Inclusive muchas de las cuestiones de niños es por imitación, o sea, es una cuestión de imitación. Imito a mis padres, ¿no es cierto? O sea, el típico de me quiero afeitar, o sea, pasa generalmente a los varones, a mí me pasó. Mira, mi papá a afeitar, que agarré la maquinita de mi papá y me quise afeitar. Todo cortado, obviamente. Claro, pero es una cuestión de... Claro, sí, uno ve y copia, tal cual. Empezás ahí a buscarte. Por imitación. En la adolescencia ya no. Uno empieza a tomar más conciencia de su entorno y empieza a buscar su lugar, su identidad. ¿Qué lugar buscaste ahí? Bueno, claramente búsqueda, ¿no? Se perdió todo lo que yo tenía hasta ese momento. Entonces, doblemente era... preguntarme Después de, perdón que te interrumpa, pero después de esta situación sí, que vos encontraste a tu mamá con un intento de suicidio, sí, ella, medicarse, viene la pastillas antidepresivas, se recupera, viene la emergencia y bueno, sí, ya logra salvar su vida. La llevo, sí, claro. Esa fue la primera. Ok. De muchas. Ahí se torna un entorno mucho más tóxico en mi casa. Nosotros llegamos a mi casa con mi mamá. En la crisis salíamos a pedir comida. Mi mamá trabajaba en la escuela. Salíamos a pedir comida en el barrio. No, era una cuestión muy social ya en esa época. Todos nos vivimos. Mamá también es docente y también vivimos el 2001. Sí. Y fue, no lógicamente, salvando las distancias, pero era un momento muy duro para todos. Sí, muy difícil. De hecho, muchos docentes cobraban incluso en una cuasimoneda, ¿no? Acá claro. ECOP, Bueno, en el Chaco estaba el quebracho, que claro, era la moneda provincial, el ECOP nacional y el peso, ¿no? Y mi mamá cobraba, me acuerdo, 500 pesos, 300 quebrachos, 100 ECOP y 100 pesos. Hasta el día de hoy. Mirá. Claro, salía un peso una gaseosa. Pero el ECOP te lo aceptaban 100%, el quebracho al 50%. Entonces ahí ya no cobraba 500, ya cobraba... 250. Claro. 300. Sí, entonces, bueno, toda esa cuestión. Y yo en la adolescencia, entrando a la escuela, secundaria y todo ese mundo, empiezo a preguntarme esto y a encontrar que mi casa ya no tenía un hogar. Ya no era un hogar, ya no quería estar en mi casa. Ya mi papá no estaba, mi mamá no me daba la respuesta que necesitaba, al contrario, ella necesitaba más respuesta que yo. Y empiezo a buscar la respuesta en otro lado. Voy a la escuela a buscar la respuesta. Y en la escuela empiezo a recibir bullying porque una cuestión de que iba abandonado, iba sucio, me empieza a gustar mucho el rock, empiezo a identificarme mucho más con ese que en aquel entonces era como más marginal, más rebelde. Empiezo a tomar odio al sistema, ¿viste? A todo lo que veía bien para mí estaba mal. Claro, ¿cómo le vas a tener cariño al sistema después de todo lo que te pasó? Claro, o sea, fragmentó mi vida, fragmentó mi realidad y yo dije, esto no sirve para nada, o sea, los odio a todo, muy de Ángel. ¿En ese entonces te acordás qué edad tenías cuando hiciste todo este...? Y 12, más o menos, 12 años, sí. Okay. Yo ahí ya estaba consumiendo, o sea, yo a los 11 años empecé ¿A qué edad consumiste por primera vez? ¿Y te acordás entre qué los 10, consumiste? 11 años, y tabaco y alcohol. Tabaco y alcohol. Sí, y que ahí sí ya venía por imitación, porque en casa era tabaco y alcohol. ¿Te acordás quién te invitó ese primer cigarrillo, esa primera bebida? No, se lo saqué a mi mamá. Ah, bien. Y ahí tomé una pastilla ya de paso, ¿sabes? Mi mamá. Era en casa. Claro, tenías el acceso ahí. Pero siempre digo esto como terapeuta. Para mí el consumo siempre empieza en casa. Por más que no se dé de forma, como se me dio a mí, de forma práctica, empieza el vacío.
Mirá. Empieza el vacío, no hay un espacio de desenvolvimiento del chico. O sea, niño, adolescente, joven, adulto. Claro. Porque esto pasa mucho. No quiero cargar a la familia porque muchas veces se piensa esto. Porque o sea, nadie conoce, no sabe cómo hacer. Hasta que te encontrás con que, tengo esto, o sea, Claro, tengo este problema. Y recién empezás a descubrir esto. Entonces, en mi realidad sí me tocó tenerlo ahí. Mi mamá tomaba pastillas, tomaba alcohol, fumaba cigarrillos. Claro. Y Maxi, te pregunto, de esta travesura, lo voy a poner entre comillas, de robarle un cigarrillo a tu mamá o de robarte una cerveza de la heladera, pienso, y que es algo que hicimos todos, ¿no? A cierta edad todos le robamos. Eso era muy común, cual. Digamos. Sí. Ahora, de ahí a empezar a consumir problemáticamente. Claro, ¿Cuánto tiempo pasó? Problema de consumo en realidad ya lo es cuando vos probás. Si en la etapa experimental, si vos sos un niño o un adolescente, ya es un problema de consumo. Pues sos un niño o un adolescente, claro. ¿Sí? Pero sacando esa cuestión de etaria o de desarrollo, yo empecé a tomar el consumo como una forma de identificarme. Mirá. ¿Sí? Cuando en la calle yo tenía... ¿Qué tenía? Y tenía pastillas, tenía cigarrillos, tenía consumo de alcohol, tenía acceso, en casa no tenía límites. Entonces no quería estar en mi casa porque tenía el problema de mi mamá, entonces iba a la calle. A los 11, 12 años. Claro. Y yo me iba a la calle y salía con pucho, salía con pastillas. Claro. Y en la calle, bueno, en ese tiempo estaba de moda, vamos a decir. Ya no es una moda, pero por consumo sí. El Poxirrán. Mirá. Era el Poxirrán, el tolueno, el jalar tolueno. ¿Consumiste Poxirrán? Sí, mucho tiempo. Muchos años. Mirá. Sí. En esa edad lo hacía con más constancia. Que después ya fui dejando, me fue aburriendo, fue cansando. Y en todo ese proceso, Maxi, digo, ¿no? De llegar a tu casa, agarrarte un pucho, robarte una cerveza, sacarle la pastilla a tu madre, irte a la calle, empezar a jalarse, dicen, ¿no? A jalar Poxirrán. Bueno, en todo ese momento, nadie, un vecino, una maestra, nadie se dio cuenta, se percató de lo que estaba pasando. A ver, en mi caso, o sea, nadie me dijo. Pero yo creo que sí se dan cuenta. Lo que pasa es que empezaron con esta identidad. Empezaron a ver que mi mamá empezó a deteriorarse. Yo, que era incontrolable, nadie me podía decir nada. Claro. Entonces, ¿quién se iba a animar? Que eras un niño todavía, eras un chiquito, adolescente. Era un adolescente, pero era incontrolable, esa es la realidad. O sea, ¿Eras rebelde también? Sí. Claro, ¿no? Era un todo. Y sumamente, agresivo en el sentido no de, o sea, sí violento, pero porque estaba todo el tiempo a la defensiva. O sea, yo me había sentido, esto lo entendí muchos años después, me había sentido vulnerado por el sistema. ¿Sí? Que me corrompió a mi familia, corrompió mi vida, destruyó todo lo que yo tenía en mis concepciones de niño. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que ser una bomba acá adentro. Claro. Es un poco complejo esto. Que gracias a Dios nunca pasó a nada mayor. Pero sí, o sea, empezamos a juntarnos con chicos que no identificábamos con eso. Claro. Éramos 15, 20. Chicos de la calle, en las mismas condiciones. Peores y algunos mejores. Algunos volvían a sus casas. Otros, como yo, tenían libertades y otros no tenían a dónde ir. Todos nos juntábamos a jalar Poxirrán en la plaza y de ahí, no sé, terminábamos en muchos lados, ¿no? Y decimos cosas que yo sé, habré hecho cosas que ni me acuerdo. Mirá. Ni las sé. Eso fue todo en la provincia de Chaco. Sí, siempre fue en Chaco. ¿A qué edad viniste a la provincia de Misiones? A los 27 años. 27. Claro, estamos hablando 16 años. 16 años. En ese momento, cuando viniste acá, ¿seguías consumiendo? Cuando vine acá, o sea, acá ya no, antes de venir sí. Seguías consumiendo, sí. Bien. ¿Cuándo fue el día, me imagino en todos esos años, desde 10, 11 años hasta los 20 y pico, sí. 25, 26? En todos esos años, ¿en algún momento habías intentado o planteadote la idea de dejar de drogarte o de tratar de buscar una salida, de imaginarte una vida diferente a la que te habían planteado? Mira, te voy a decir con una frase que me gusta usarla también en los grupos, que es, la persona con adicciones o con problemas de consumo no quiere ser un adicto.
¿sí? Nadie quiere ser un adicto. Nadie quiere tener problemas por consumir. Ahora nadie quiere dejar de consumir. Claro. Y esa es la dicotomía de una persona con problemas de adicción. O un poquito más duro, decir, más identitario, un adicto. ¿Sí? Un poquito más estigmatizante. ¿Te consideras exadicto o sos adicto toda la vida? No, yo soy adicto. ¿Sos adicto siempre? Sí. Soy adicto, recuperado y me siento en recuperación también, constante. Es una recuperación que continúa. Claro, no tengo deseo de consumo y en esa parte me siento recuperado, me percibo como recuperado. Pues siempre es, ¿estás recuperado o estás en recuperación? Y depende del ámbito, si en el ámbito terapéutico siempre yo estoy en recuperación, aunque no tenga deseo de consumo, que esa es la parte de sanidad, por así decirlo, de no tener un problema si hay sustancias en la mesa, decirte, no te dan ganas. No me interesa, no me dan Y te ganas. pregunto desde... Pero sigo recuperándome, porque hay secuelas, porque hay momentos de debilidad donde no hay deseo de consumo, pero hay otros deseos, que sabes que la respuesta es el consumo. Por ejemplo, de sentirse expuesto, sentirse desabrigado, sentirse desafectivo, sentirse solo, sentirse como te sentiste en aquel momento en la calle. Claro. Entonces, es la persona que estuvo y encontró ese refugio en la calle en torno al consumo, cuando sale de eso y se siente o siente algo, algún rezago de alguna sensación que lo llevó a la calle en algún momento, ¿dónde va a ir? El consumo. A la calle y al consumo. O sea, y inevitablemente. te pregunto, porque vos me decís hoy, te considerás un adicto aunque esas ganas de consumir no estén. Sí. Quiero que suene bien, pero ¿lo reemplazaste por algo? ¿En qué sentido? Hay mucha gente que de repente quiere dejar el cigarrillo y empieza a comer caramelos. Bueno. Hay gente que se mete en el gimnasio. Hay gente que empieza a trabajar, ¿no? Compulsivamente para ocupar eso. Bueno, es una adicción. O hay, también es una adicción, por supuesto. Conductual. O hay un laburo emocional que pudiste hacer para no caer en ese placebo, ¿no? En esa otra... Sí, bueno, el tratamiento. Sí, entonces vamos por la base es tratarse. Nadie puede solo. Nadie. Sobre todo si la situación es compleja y es grave. Mucho menos. A ver, si es como para suplantar, yo te diría que no. O sea, a ver, tenemos una ley que muy bien plantea que la cuestión de las adicciones se trabaja de forma integral, o sea, en todos los aspectos del ser humano, bio, psicosocial, y nosotros agregamos espiritual. La más que importante. Que no está en la mí. ley, pero la más importante. La reconocemos y la reconocemos como provincia, eso es importante también. Que es importante porque tienen esa aval, esa aprobación de reconocer esa pata importante de lo espiritual en la recuperación. Ahora, en cada área yo no podría hablarte de todas las áreas porque no soy profesional en todas esas áreas. Sí te puedo hablar de la parte conductual de la persona, cómo se desenvuelve, porque soy operador, y en la parte espiritual, que es el tratamiento que yo hice. Y si te podría decir que yo suplanté, y sí, mis conductas cambiaron de ser una conducta transgresora, de ser una conducta antisistema, de ser una conducta rebelde, a ser una conducta recta que va por los valores cristianos. Yo soy cristiano, soy evangélico, y mis conductas se moldean en torno a la palabra de Dios y a eso, ¿no es cierto? Y a esa vida espiritual. Claro. Entonces, si yo tengo que decir, cambié cambié la sustancia por algo y cambié la sustancia por Dios, pero... Por la espiritualidad, sí. Claro, pero queríamos, o sea, comparar a Dios con una sustancia es como... No, es mucho. Claro, es mucho, ¿viste? Es decir, bueno, te consumo, Dios, no. No genera los mismos efectos, claro, además. Totalmente. Es más, te vas a volver adicto a Dios, ¿no? Pero bueno, en definitiva sí, se tiende a pensar que los modelos sanitaristas, como por ejemplo el que manejamos a nivel de centro provincial, que si bien está adaptado muy bien a la ley y que apoya esta integralidad, sobre todo lo espiritual, son modelos sanitaristas, un modelo clínico, hospitalario, en el centro provincial, ¿no es cierto? Sí. Y sí, se compensa con una medicación y muchas personas adhieren, o sea, y acá voy a decirte algo como para hacer un poco de terapia también. Sí. Es que, a ver, la iglesia te puede funcionar
La vida espiritual te puede funcionar. Te puede funcionar que vos suplantes por una medicación por un tiempo determinado para compensar la abstinencia, para compensar los daños cognitivos, neurológicos, físicos y sociales inclusive. Sí, todo te puede servir, todo tratamiento sirve. ¿Te puede servir ir a grupos de alcohólicos anónimos? Obvio, por supuesto. ¿Te puede servir hacer terapia individual con pagar un terapeuta que te acompañe? Sí. ¿De qué va a depender? De tu adherencia. Eso depende. ¿Por qué fracasan las personas? Primero por un desconocimiento, que eso es una cuestión muy personal. Sí, fracasan por un desconocimiento de los modelos terapéuticos. Nadie conoce los modelos terapéuticos. No tiene por qué conocerlo tampoco, en la escuela no nos enseña, sería muy bueno. Estaría muy buena propuesta. Hoy hablamos mucho de educación emocional, bueno, las adicciones, demasiado, tienen que ver con nuestras emociones. Tal cual. Muchísimo. Entonces, no conocen los modelos terapéuticos. Y generalmente la familia, voy a juzgar un poco, hay que internarlo. Claro. Te tiro, hay que internarlo. Claro, porque también entiendo el dolor de la familia por lo que está atravesando, pero también es la persona, ¿no? Claro. Y en realidad, la internación, ¿le va a servir a la persona? Esa internación le va a servir en manantiales, ex manantiales, ya no es más manantial. Tenemos una internación corta de 20 a 30 días, que es una sala de deshabituación. Fundación Reto a la Vida tiene una internación de 18 meses. Ethics tiene otro tanto, CMB otro tanto, un año. Bueno, sirve, la internación siempre va a servir siempre y cuando esté internado. Claro, sí, por supuesto. Y siempre el tema es cuando te vas. Cuando quiere estar internado, claro. El tema es cuando salen. De ahí tenemos un gran índice de recaídas que es muy difícil poder generar una estadística de eso porque nos haría muy feo los números. Claro. En todos los tratamientos. Inclusive el espiritual, me animo a decir. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la persona nunca adhirió. Solo estuvo. Claro, quizá adentro estaba bien, pero cuando salió no pudo sostener. Maxi, te saco un poco de tema y me voy de nuevo. Tu mamá, para preguntarte esto, me dijiste recién que tenés una relación hoy por hoy con tu viejo, con tu papá. Sí. Dentro de todo cordial, ¿no? Buena. Sí, excelente. ¿Tu mamá la tenés todavía? Sí. Mi mamá está en un psiquiátrico. ¿Tenés vínculo con ella? ¿Tenés relación? ¿Charlas con ella? Sí. ¿Qué charlas has podido tener con ella? Bueno, ¿Qué piensa de vos mi mamá hoy? de un proceso de consumo, de adicciones, de automedicarse con ansiolítico, pastillas y demás. Después pasó un proceso muy duro en ciertos centros, también ahí en Resistencia, muy desfavorables, y que fueron dejándola senil. ¿Sí? Mi mamá fue senil. Pasó. Ahora tiene un cuadro patológico psiquiátrico donde ella realmente está muy bien. Es una persona que yo puedo interactuar, cualquier persona puede interactuar, tiene muy buena memoria, toma 9, 10 medicamentos por día. Bueno, pero está sostenida. Pero está estable, inclusive tiene tendencia a mejorar. Mirá. Es muy estimulada. Y tengo muy buena relación con ella, de hecho soy la persona que está a cargo de ella. O sea, mirá, que siempre estuviste a cargo de ella, en cierto punto. Sí, pasa que antes no podía estar a cargo de mí. O sea. Y te pregunto, con esta mamá que hizo lo que pudo, con lo que tenía, y con este papá que hizo lo que pudo, con lo que tenía también, porque muchas veces es así, ¿no? Sin juzgarlos, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. ¿Los pudiste perdonar? Sí, totalmente. Sí. ¿Los perdonaste de corazón con todo por todo lo que sufriste, digamos? Bien. Por todo. Y espero que ellos también me perdonen, me hayan perdonado. ¿Qué significa para vos la Fundación Reto de Vida? Todo. Es mi casa. ¿Seguís yendo ahí, me imagino? Sí, seguís. Totalmente. Es mi casa. No sé si es la primera o la segunda, pero es mi casa. Sí. Y hoy trabajás con chicos, con niños, con adolescentes, algunos con adicciones, otros ya, me dijiste siempre sos adicto. Exacto. Sí. Pero, ¿notás alguna diferencia entre lo que te ocurrió a vos y lo que le pasa hoy a los chicos? ¿Es igual? ¿Es más heavy hoy? ¿En relación al proceso de vida? Sí, al proceso de vida, a las realidades, al acceso al consumo. Antes era más fácil, ahora es más fácil. Dependiendo de la sustancia. Yo tengo adicción a la cocaína. O sea, mi consumo problemático que me llevó a una dependencia fue la cocaína. Todo lo demás fui dejando. Mirá. ¿A qué edad consumiste por primera vez cocaína? Y a los 18, 19 años.
Mirá. Que era algo inalcanzable en mi época. Porque económicamente. Sí, ¿Inalcanzable económicamente no había lugares. Ah, ok, no se conseguía tan fácil. No. Mirá. Y de repente empezó a haber por todos lados. O sea, hoy se consigue mucho más fácil que en esa época. Sí, entiendo que sí. Bien. Por la problemática que vemos como sociedad, la cantidad de consumo sigue más. Hoy se profundizó en La Pedra, en la provincia, en toda la región prácticamente. Sí, todo En lo el que es la Chaco- frontera en con el Brasil Chaco, incluso. Sí, escucho Paco, pasta base, que es muy similar, y cocaína en todos lados. ¿Cómo haces para dejar el corazón aparte, ¿no? En ese trabajo diario que tenés con los chicos, porque me imagino que uno se debe sentir muy Y es un trabajo, muy en la carne de ellos también, sí, ¿no? es un trabajo que al principio genera mucha frustración para cualquier trabajador de la salud mental en todas sus variantes. Lo genero, lo escucho a diario. Genera mucha frustración porque vos sabés, y más en mi caso, en mi área, vos sabés que la mayoría de las personas no se recuperan o que les va a llevar más tiempo y que quizás en ese tiempo no la logran alcanzar. ¿Y por qué Y eso crees es que triste. eso ocurre? Porque ¿qué falla? ¿Falla la contención familiar? Primero ¿Falla? que vivimos en una sociedad de consumo, o sea, Claro. volvemos al sistema. Sí, de hecho, No, sí, ya- están ya todo el tiempo, te están no estoy en fomentando contra, a consumir, pero sí. puedo criticarlo desde otro lugar. Vivimos en una sociedad de consumo, donde el consumo está latente y donde juzgamos más a la persona que toma cocaína a la que toma alcohol, por ejemplo, que no es por defender a la persona No, que pero es toma una cocaína, verdad también. pero es una verdad. El alcohólico tiene, quizás dependiendo mucho del contexto y demás de otras variantes, pero tiene mucha menos probabilidad de recuperarse un cocainómano. Sí, ¿Por porque qué? además está socialmente aceptado y che, tomamos una birra, no pasa Claro, nada. che, ya te rehabilitaste, vamos a tomar algo. Claro. ¿Me entendés? O sea, ya está. Así que una cerveza te va a hacer mal. Una línea, sí, obvio, una línea te va a matar, pero una cerveza no. Y en realidad, muchas veces, dependiendo de la persona, yo no soy alcohólico. Tomaba alcohol todos los días, pero nunca fui alcohólico. La persona que es alcohólica no puede ni oler Claro. un alcohol en gel, no puede, un desodorante, te toma una colonia, se vacía un desodorante en la boca. ¿Me Claro, entendés? es O sea, heavy. Es heavy. Maxi, si tuvieras que hacer memoria, ¿no? Y acordarte en esos días, ¿te acordás algo de esos días terribles que tenías, ¿no? De consumo, de oscuridad total. ¿Te acordás de algo o se borró o realmente te olvidabas de todo? Me acuerdo, hay momentos alegres, hay momentos que fueron como todo adolescente. Hay una película que siempre la veo, que la recomiendo, ¿Cuál? que es Diario de un rebelde. Es de Leonardo DiCaprio, basada en una historia real, es una de sus primeras películas. Mira, También es Diario de un basquetbolista, en realidad está en inglés, ese es el nombre, Ok. pero la traducido. voy a buscar, la voy a ver. Tremenda, es la vida de un escritor que cuenta su vida y bueno, es resiliente y hace, bueno, lo que hago yo, ¿sí? Termina ayudando a personas Claro. con su vida, ayudando a personas con problemas de adicción. Hago yo, Gastón, Pablo, bueno, muchos. No somos muchos en realidad, pero de los Pero muchos sí. con adicciones somos pocos, pero... Bueno, me dijiste. Claro, y hay muchos momentos que sí, realmente que uno recuerda y uno se ríe y dice, güey, mira lo que hice, mira esto, o qué divertido que fue, esa fiesta y demás. Con cuestiones que son difíciles, que ahí donde tenés una cuestión que es precontemplación, que uno de los pasos para la recaída, que vos, no sé, ves una fiesta, un recital, o un bar, o un momento. Yo siempre hablo de los baños, por ejemplo. Que los baños son lugares donde uno consumía. Yo pasaba mucho tiempo dentro de los baños. Porque Claro. uno consumía ahí adentro. Y entonces cuando vos entras y recordás, o en los lugares, yo no vivo en Resistencia, pero cuando voy a Resistencia paso por una esquina, güey, mira esa esquina. Claro. Mira ese bar. O yo no tengo más contactos con muchos de mis amistades. En realidad con nadie, solo con un amigo nada más tengo, que es como mi hermano, soy padrino de su hijo y demás. Y bueno, con él nos juntábamos y recordábamos cosas y a veces recordamos con alegría y la mayoría no, porque siempre esa alegría siempre fue efímera, fue sustancial. Sí, no existió en realidad. Porque después cuando recordamos esa alegría, al final, ¿te acordás cómo terminamos? Bueno, gracias a Dios que pudimos salvarnos. Si lo hubiésemos hecho ahora, no la contaríamos. Y de hecho, en el camino perdimos amigos. Que se lo digo a Pablito esto porque realmente fue un amigo que bueno,
intentamos ayudarlo y todos decíamos, no, nadie va a terminar así, ¿viste? Y bueno, terminó suicidándose. Hoy me enteré de un chico también que se suicidó. Y Maxi, te digo, vos hoy laburás ayudando, ¿no? A Sí. mucha gente y bueno, le pones el cuerpo realmente para ayudar a mucha gente. ¿Te acordás vos si tuvieses que mencionarme a 3 personas que fueron claves en tu recuperación, que vos decís, sin estas 3 patas no hubiese podido? Bueno, Te digo 3 porque se me ocurrió 3, Sí. pero si tenés 5, decime 5. Bien. No lo voy a poner en orden, pero bueno, personificar a Dios me parece que es lo más importante. A través de Jesús. Y mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija? 9. Wow. Mi recuperación tiene 7 años y medio. O sea que, O sea que vos, cuando tu hija era bebé, seguías consumiendo. Sí, ahí terminé en situación de calle, mal. Mira, Ya no y la ni podía siquiera ver, una no, hija, no. porque yo siempre, es una frase muy mía Sí, que digo, está bueno si eso. un hijo no te hace sentar cabeza, no te hace sentar cabeza nada. ¿Tú estás enfermo? ¿Viste? No, ni hablar, ya sé, pero digo, en ese momento, ¿no? Sí. Fuiste papá, en esa situación. Vuelvo a lo mismo que te ¿Cómo- dije antes. cómo fue? ¿Qué pasó? No, es que no la podés ver. Vos Claro. querés. Es lo que te dije hoy. O sea, un adicto no quiere ser adicto. Yo no quería estar en la calle descalzo pensando cómo voy a hacer para seguir consumiendo con mi hija en brazo. Caminando 45 cuadras para llegar al trance, para no tomarme el colectivo con mi hija en brazo. ¿Y la familia de esa niña? Digo, los Bueno, abuelos, estaba, la madre. bueno, el abuelo de mi hija fallecido también, Pablo, falleció hace 1 año y 2 meses. También fue una de las personas que más insistió conmigo, que era siempre, yo me preguntaba y decía, pero este hombre, hermano, a mí, si a mi hija le hacen lo que yo le hacía a la mamá de mi hija, el daño psicológico que genera las adicciones, yo lo mato. O sea, no hay forma, pensando no como padre. Pensando, sí, te como entiendo, en padre, tu lugar no, y decís, él en cambio no, o sea, me abría las puertas de su casa, me ayudaban con la mamá, con mi ex suegra, me ayudaban, me querían que yo salga adelante, pero yo estaba negado en ese momento. Negaba inclusive hasta el consumo, o sea, ellos. Mirá o sea, que, y me tu veían, suegro en ese pero momento mirá. fue clave. Sí, fue clave. Y bueno, el portazo de mi papá fue clave también. Jesús, Que sí. tu hija, tu ex suegro, que Sí. en paz descanse. Mi papá y el mi hermano portazo de tu mayor papá. son las dos de mi familia. Y ¿Por qué bueno, el portazo de tu papá? creo yo que ese acto, porque papá siempre era para mí algo material, ¿viste? Como yo iba y se le reprochaba muchas cosas, bueno, papá, la herramienta que tenía para sanar el dolor es, bueno, ¿con cuánto te ayudo? Y dame esto, bueno. Como ¿viste? muchos padres. Muchos padres. Y entonces hasta que un día dijo, no, pum, la puerta, pero mi hija, papá, mi hija. Porque claro, mi chapa era mi hija. Claro. Y yo estaba con la ojera hasta acá. Pero mi hija, papá, la leche. No tengo para el pañal, ayúdame para el pañal. Cerró el portazo en la cara. Yo había estafado a un montón de gente. Había estafado a mi familia, amigos, a un montón de gente ya. Y bueno, ese portazo fue ya, se terminó. Me sacaron a mi hija. No judicialmente porque nunca llegué a esa instancia. a invadir esa decisión de la mamá, y la respeté y dije, sí, está bien, tenés razón, yo no soy digno, no soy padre. Y bueno, me tiré a la calle, que fue más o menos 2 meses, no sé contabilizarlo bien, pero entre 2 o 3 meses que estaba en la calle. Iba a la concesionaria de un amigo, el papá de un amigo tenía una concesionaria, tiene, de hecho, y me abría la puerta a la noche y yo dormía dentro de un auto, para que no duerma en la calle. Pero Claro, hay sí, noches para que que no pase pasaba- frío. Sí, hay noches que me quedaba en la calle. O sea, fue... ¿Y dónde hiciste el clic? ¿Ese portazo? Claro, ese portazo fue ¿Dormiste ya en la que calle ya no 2, 3 tenía más meses? nada, o sea, y ahí empecé a generarme problemas en todos lados, en las villas, en los, Más en los problemas. Sí, más problemas. Ya tenía problemas en la familia, me empecé a generar problemas en la calle, problemas con la policía, problemas con los tranzas, problemas con los kioscos, con la villa, en los barrios, empecé a molestar a la gente, etcétera, etcétera, a mis amigos, me quedé sin amigos. Y ahí tenía un teléfono, me acuerdo, que estaba la pantalla rota, o sea que todo aquel que me llamaba, o sea, todo aquel que se quería contactar conmigo me tenía que llamar. Si me mandaba mensaje nunca le veía. Ok. Bueno, ese día recibo un llamado que fue de mi hermano que vivía acá en Posadas. ¿Cómo se llama tu hermano? Miguel Miguel. Rauber. ¿Te llama Miguel? Sí, me llama Miguel y quería saber cómo estaba porque nadie sabía más nada de mí.
Mi papá era el único contacto, algunos de mis hermanos que vivían en Corrientes, pero ya con ninguno me veía. Y quería saber cómo estaba yo. O sea, hacía tiempo que no hablaba con él. ¿Dónde estabas cuando recibiste ese llamado? Estaba sentado, hace poquito fui a recordar ese momento con mi hija. Nos sentamos ahí a conversar. En la estatua el Resistencia fue una ciudad de inmigrantes italianos, en su mayoría. Entonces hay una estatua con Rómulo y Remo que donó la sociedad italiana. Y ahí yo me sentaba. Porque tiene el piso de mármol. Fresquito. No, ahí tomaba. Fresquito no. Sos lo peor. Yo pensando en la temperatura del clima y que está fresquito, no, te tiraba. Ahí consumía. En el piso consumías. Claro, ese piso bueno, igual el piso de mármol consumías. Claro, el piso era mármol. Claro, el chico estaba en un hotel. No, bueno, volvamos. Estabas ahí, recibiste ese llamado. Estaba yo sentado ahí, obviamente ya no estaba consumiendo nada, tenía nada, estaba mal. Días anteriores me había intentado suicidar. Muy feo, me tiré delante de un camión. ¿Te tiraste delante de un camión? Sí. Venía de 5 o 6 días más o menos de estar despierto. Y me fui a la villa. En la villa me corrieron a los machetazos, pues debía un montón de plata. Y corrí, pesaba 45 kilos. Sí, no, consumido totalmente. Una locura. Y ahí empecé a caminar, no tenía dónde ir, estaba re atormentado, un montón de voces en la cabeza, me sentía re perseguido, me seguía el FBI, me estaba persiguiendo el Papa, me perseguía todo mi familia, cruzaba a mi papá caminando, mi hija, mi mamá, o sea, una nebulosa en la cabeza tremendo, falta de alimento, falta de hidratación, re consumido por la sustancia, pues ya tomaba cualquier cosa, ni era lo que cocaína, conseguías. lo que estaba tomando. Y bueno, vi la luz venir y se terminó. Y salté. Era muy cercano a la luz, acá la veré enfrente, en una velocidad en ruta. Y salté. Y el camión me esquivó. ¿Te esquivó el camión? Sí, me esquivó. Mira, lo recuerdo y siento que el camión pasar por acá, fue un poco loco, sí. Pero... Te creo, sí. Es una locura. ¿Y ahí qué hiciste? Me senté a llorar al costado de la ruta y dije, ya ni la muerte me quiere. Sí, porque en realidad te pones a pensar y decís, no me salió bien ni esta. No me quiere la vida, no me quiere la muerte. O sea, ¿qué corno hago? Loco? ¿Qué hago ese? No me quiere mi familia, no me quiere ni el trans, no me quiere nadie. Me intento matar, no me sale. Empecé a caminar. Esa noche pido a Dios, si vos existís, una señal, algo, no sé, chabón, portate bien. Rezaste ese día. Soy lo único que ya está, ya nunca creí en vos. Bueno, te voy a dar una chance porque ya no me queda más nada. Al otro día pierdo mi trabajo, yo iba a trabajar de chamba ahí en una construcción. Pierdo laburo porque había llegado tarde un montón de veces, ya no rendía nada. Y me voy caminando hacia la plaza, me siento en ese monumento. Cuando me siento ahí, recibo un llamado, no veo de quién es. Cuando llamo atiendo, Miguel. Cuando me llama Miguel, yo abro los ojos y decía, el Careta, loco. Me llamó el hermano Careta. Déjame molestar. Lo primero que se me cruzó era, claro, no quiero escucharte, ¿entendés? No quiero saber nada. No quiero que me sermonees. El último que quiero, claro. De vos no, loco. Pero no pude decirle nada de eso. Y cuando él me empezó a hablar, yo no sentí que no era él. Dije, bueno, vos le pediste ayuda a Dios unas horas antes. Sí, no es mi hermano, dije. Y bueno, dije, sí, nomás le decía, sí, la verdad que sí. Y mi hermano, va a cambiar, loco, yo te voy a ayudar, te voy a ir a buscar, venía a Posada, vamos a buscar un centro, yo conozco un lugar que es gratuito. No tengo idea cómo es, pero vamos, yo te llevo. Estamos con Pañaja, me llevo a hablar con Jackie, bueno. Cuestión de que le dije, sí, fue el lunes. El viernes estaba mi hermano ahí. Y en esos días, obviamente, consumí todos los días, pero pasó algo ahí. ¿Qué te pasó? Un cambio. Seguía consumiendo, pero todos me empezaron a abrir la puerta otra vez. Porque yo empecé a pedir perdón y empecé a decir que me iba a ir. La única persona que no fue la mamá de mi hija, no me creía. Obvio, con todos los motivos. Con todos sus motivos. Después el resto todos
todos mis amigos, mi papá, mis hermanos, mi mamá en el psiquiátrico. Me fui y le pedí perdón a la directora del psiquiátrico, le conté lo que me estaba pasando, le pedí perdón y le dije que iba a cambiar y que me iba a ir un tiempo y que esto y que lo otro, y bueno, andá. Viste que ya las personas, ya cuando te ven en ese estado así, ya que no hay chance, parece, y andá. Maxi, me dijiste que hace un tiempo fuiste con tu hija a sentarte ahí a esa misma plaza, sí, a ese mismo mármol donde consumías, a ese mismo lugar donde te llamó tu hermano. Sí, fuimos a hablar de eso. ¿Qué charlaste con tu hija ahí? Bueno, hace un tiempo que mi hija tiene 9 años y parece que no tiene 9. No, hoy por hoy un niño 9 ya... Y a mí me hace mucho ruido su edad porque vuelvo a ese momento. La veo a ella y me veo a mí. Y sí, vos tenías esa edad. Encima es igual. ¿Se parece mucho a vos? Sí. Y nada, hace un tiempo que ella me viene preguntando yo de qué trabajo, cómo es que trabajo, y es difícil explicar. Claro. Entonces vino a visitar un fin de semana, fuimos al centro, estuvimos ahí, interactuamos, fuimos a una charla, o sea, me acompañó a mí a dar una charla, y bueno, y así todo como le costaba un poco entender, porque yo siempre le contaba cosas mías cuando daba charla, claro. con los chicos. Y entonces le dije, bueno, ese día, no sé, salió, fue súper improvisado, estábamos caminando por Resistencia, habíamos ido al centro a comprar unas cosas, y le dije, vení que te voy a mostrar un lugar. Y nos fuimos, nos sentamos ahí. Ah, sí, el perro con los niños, ¿viste? Está la loba con... Sí, sí. Sí, no, pero eso no tiene nada que ver. Yo te quiero contar otra historia, le dije. Y ahí le conté lo que yo hacía. O sea, para un niño, ¿no? Claro, con otras palabras, pero sí, entienden todo, ¿viste? Fue sorprendente porque obviamente muchas veces le pedí perdón, pero una vez más, y lo haría incontables veces toda su vida, pero fue algo muy sincero, muy honesto de parte de los dos. ¿Y ella qué te dijo en su inocencia de niña, no? Qué bueno que estás bien. Mira. Qué bueno que estás bien. ¿Vamos a merendar? Ya está. Tal cual. Sí. Qué bueno que está bien. Viste, es una niña, ¿no es cierto? Y está en ese proceso. Pero lo importante es que lo que siempre digo yo sé que ella va a atravesar por circunstancias donde se va a preguntar cosas. ¿Por qué papá vive allá? ¿Por qué papá no está con mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa cosas a mí? Hay un patrón genético, hay un patrón generacional también en mi familia. Mi abuelo tenía problemas de alcohol, mi bisabuelo también. Claro, hay que romper el círculo. Adicciones, yo también. O sea, hay conductas que se ven. Probablemente quizá no la tenga, pero si las tiene, yo tengo que tener las herramientas. Esa fue una de las cuestiones que yo me planteé cuando estaba haciendo la rehabilitación. Sí, cuando había empezado mi rehabilitación dije, esto lo hago para que mi hija, por lo menos... Ella va a decidir, el día de mañana, va a tomar su decisión, de dónde quiere ir y qué quiere hacer de su vida. Yo no la voy a esclavizar. No, claro. Pero sí que no lo haga porque yo lo hago. ¿Te sentís un papá con herramientas? Sí, totalmente. Hoy? Sí, obvio. Para poder ayudarla ante cualquier situación. Sí. Por último, Maxi, ya para ir cerrando también, te quiero preguntar qué le dirías, ¿no? A cualquier persona que nos esté escuchando y que de repente esté en cualquiera de estas situaciones terribles que describiste hoy, que me imagino que habrán muchas más, ¿qué le dirías? Que sea él, realmente, o ella. Porque esta sociedad de consumo en la que vivimos, y esto es para cualquiera, ¿no? Destruye nuestra identidad verdadera. Que en esencia somos seres amables, que necesitamos dar y recibir amor. Y que la sociedad de consumo, por objetos, por sustancias o por conductas, corrompe nuestra verdadera identidad como personas. Y a esa persona que está atravesando problemas de consumo, adicciones, que destruya esa identidad de adicto, ¿sí? Que destruya eso porque, obviamente, o sea, puedo decirte lo que ya estás cansado o cansada de escuchar. Tenés 3 caminos, 3 destinos. La muerte, la cárcel o el hospital. Pero también hay una cuarta, que es la recuperación. Esa nunca te la dicen. Así que yo te puedo decir a vos, cualquier persona que esté atravesando por problemas, familias,
de saber de que no es solo la sustancia, sino es que, permiso, Sí, obvio. yo tengo esta botella de agua y yo tengo una relación con esta botella. Si esto fuese una botella de cerveza, si esto fuese una bolsa de cocaína, una bolsa de Epoxirran, un porro, un cigarrillo, yo tengo una relación con esta sustancia. La sustancia no tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. Hay una responsabilidad, claramente. Hay una decisión, claro. Pero hay una relación. Por eso hablamos de la tóxica, el tóxico. Claro, ¿sí? hay que romper esa relación. Hay que romper esa relación. Pero claro, es difícil terminar una relación que lleva años, que compartiste dinero, que compartiste tiempo, que compartiste proyectos, sueños. Porque una persona con adicciones... Que la pasaste bien también. La pasaste De bien momentos. y la pasaste mal, pero siempre estuvo ahí. La sustancia siempre estuvo ahí. Como esa botella. Siempre estuvo ahí. No estuvo tu familia por sus razones, malas o buenas, pero no estuvo. No estuvo tus amigos, no estuvo tu pareja, no estuvo tus herramientas. Lo que estuvo fue la sustancia. Entonces hoy tenés que saber de que ese amor, por eso hay tantas canciones, ¿no? Que se hablan de la sustancia, ¿no? Esa trampa en la que caemos muchas personas, no solamente en la cocaína, que por ahí es muy duro, ¿sí? Y no duro de porque tomás, sino duro porque es dura la realidad Sí, sí. en torno a la persona con cocaína. Pero el alcohol, el tabaco, cualquier sustancia, cualquier objeto, cualquier conducta que Las te, redes, que te hoy, las traslada, apuestas. las apuestas hoy tanto, los vapers y demás, cigarrillo electrónico. Cuando vos trasladás tus emociones, cuando compartís tus miedos, tus sueños, tus ideas, tu dinero, tus afectos a través de esa sustancia, después es muy difícil volver para atrás, porque ahí ya hay una condenación del tiempo que perdiste, que rompiste, que se rompió, que te rompieron también. Y eso es, siempre yo digo, la confianza no se recupera, porque la confianza nunca se pierde. Lo que pasa es que se rompe. Claro. Y lo que hay que trabajar es en restaurarla. O sea, decirte cosas a vos, a cualquier persona, hay muchas cosas. Lo principal es que hagas terapia. Tal cual. Que haga terapia a la persona. Que busques ayuda. Que busquen ayuda y que se aferren a eso. Y que hay una salida, que es la cuarta, ¿no? Esa es la salida, Que la nadie mejor. te la dice. Y ahí Así está. que buenísimo. Bueno, Maxi, te agradezco muchísimo No, por esta favor. charla, te agradezco muchísimo que nos cuentes tu historia. Y te voy a decir lo mismo que te dijo tu hija. Qué bueno que estás bien. Gracias. Muchas gracias.